Agresión, distanciamiento, corrupción, drogadicción, violación de derechos humanos, discriminación, polarización, violencia intrafamiliar, feminicidios, vulneración de la integridad de los niños. ¿Qué está pasando con la salud mental de los colombianos? Una campaña investigativa del CIA. CIA. Sí a la vida. Y con este sí a la vida saludamos a nuestra consultora de cabecera, la podemos llamar a la representante Olga Lucía Velázquez. La salud mental de los colombianos, los titulares a reventar de ayer, de la noche anterior, del día miércoles. Y veíamos que en todos los titulares, las frases que esta mujer, esta representante viene luchando desde hace muchos años. ¿Qué está pasando con la salud mental de los colombianos? Y decimos, y dolorosamente dice uno, ¿tiene razón? ¿Ha tenido razón la representante Olga Lucía Velázquez de citar foros, de adelantar reuniones, de reunir especialistas, de crear programas, de hacer llamados y convocar autoridades sobre la salud mental de los colombianos? 2 episodios en Bogotá nos ponen a pensar qué está pasando con la salud mental de los colombianos. Se ha develado más la situación nuevamente de este feminicidio en Ciudad Bolívar. Muy poco se conoce sobre el episodio pasado en Molinos, en el sector suroriental de la capital de la República, la agresión de una hija a una madre y de luego suicidarse. Son 2 episodios que nos ponen a pensar y que nos deben poner a pensar. Usted que tiene su hogar y que está tranquilo, piense que hay hogares a su lado, a su izquierda, a su derecha o interiormente están sucediendo situaciones que de pronto no detectamos. Representante Olga Lucía Velázquez, con unos buenos días, bienvenida a la cadena radial auténtica de Colombia. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes del CIA. Reflexión. Hoy es otro gran día. Sí, señora. Gloria a Dios por eso y por esa palabra. Reflexión, análisis, una muerte más, una frase más. Ayer en el velatón salía la frase, ni una más. Y uno dice, ¿estamos repitiendo lo mismo cada momento, representante? ¿Qué está pasando con la salud mental de los colombianos? Pues, Carlos, yo he venido diciendo de manera permanente durante muchos años que tenemos una pandemia nueva y que el COVID permitió que se evidenciara que esta nueva pandemia son los trastornos en salud mental. Estos trastornos en salud mental, y con las últimas cifras que tiene el Ministerio de Salud, evidencian que 2 de cada 3 personas en Colombia han sufrido o sufren algún trastorno con su salud mental. Que hay graves dificultades en temas de depresión porque, bueno, la depresión y la ansiedad son cerca del 30% de los casos por los cuales consultan las personas en temas cuando van a terapia o a psicología, está la depresión y la ansiedad. Hay otros temas como la bipolaridad, la ideación suicida, los intentos suicidas, que también están a flor de piel. Pero saber que 2 de cada 3 personas en Colombia sufren o han sufrido un trastorno en salud mental, pues estamos en una en una situación no solamente de salud mental, sino también de salud pública en general. ¿Y por qué hablo de salud pública, Carlos? Porque lo que está pasando hoy en nuestro país ya no es un tema solo de feminicidio con algunas. Ya no es solo feminicidio, aquí hay un problema gravísimo de trastornos mentales que conducen a quitarle la vida a otra persona y eso tenemos que decirle no más. Es inconcebible
una persona, y ustedes vieron la naturalidad con que llega una persona, descarga toda su arma, todas las balas que tenía en su arma, en su pareja sentimental, con una tranquilidad, que uno dice, esto ya estaba premeditado, ya no acepta esta persona que le diga no más. Y aquí viene un siguiente tema. El primer tema es que hay un estigma alrededor de la salud mental. Con ese estigma hay personas que dudan en acudir a terapia o sienten que son vulnerables, débiles, si manifiestan que tienen alguna dificultad con sus emociones. Y ese es el primer tema que tenemos que trabajar, el estigma. Acabar con el estigma. Aquí no, aquí tenemos que hablar de salud mental sin titubear, sin tabú. Tenemos que hablar de la importancia de tener la mente sana, tranquila, en armonía, y yo pueda gestionar mis emociones. Es lo primero, acabar con el estigma. Y lo segundo, dejar de sentir que mi pareja sentimental es propiedad privada, que me pertenece, que soy dueña de él o de ella, y que si no es conmigo, no es con nadie. Nadie es propiedad privada de nadie. El amor se debe vivir en libertad. Por eso el segundo elemento es que nadie es propiedad privada de nadie. Y el tercer elemento es que le estamos enseñando a los jóvenes, porque el otro caso dramático que está Laura Milena a punto de perder la vida por otro joven, que era su compañero sentimental. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la manera en que yo me relaciono con mi pareja sentimental? ¿Cómo entendiendo el amor? El amor es libertad, el amor es protección, el amor es cuidado, el amor es armonía, el amor es tener un aliado, una aliada para poder construir un proyecto de vida en conjunto. El amor no es sufrimiento, el amor no es dolor. Y este elemento es muy importante en nuestra sociedad, porque en las redes sociales, en las telenovelas, nos han enseñado que el amor es sufrir y que el que enamora pierde y que el que se enamora entonces va a sufrir en la vida, y tenemos que cambiar esas falsas creencias alrededor del amor, porque nadie nos pertenece, no tenemos la posibilidad y capacidad de que a raíz del amor hagamos sufrir a otra persona o le quitemos la vida. Una- Entonces son tres elementos fundamentales que nos están pasando en la vida, y no solamente son las parejas sentimentales, la relación con un padre y un hijo, una madre y una hija, una relación de amor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando con esa relación afectiva? Entonces, el rompimiento de los vínculos afectivos están generando múltiples desenlaces. Y cuando yo no sé gestionar mis emociones, manejar mis emociones, pues me dejo capturar por la loca de la casa, que es la mente, que a veces nos juega malas pasadas, y pueda que yo no tenga hoy un trastorno mental identificado, pero pueda que desencadene en una acción que nunca pensé que fuera a pasar, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando en nuestra sociedad. La violencia, el odio, las redes sociales, con esos mensajes agresivos, violentos, todo eso suma al malestar y a las decisiones que muchas personas están tomando alrededor de la vida. Aquí un cuarto elemento es el valor de la vida, precisamente. Para nosotros, ¿qué significa la vida? ¿Cómo protegemos la vida? ¿Cómo salimos de este ciclo de violencia que no la podemos seguir perpetuando? Claro. Una reflexión, un análisis con una mujer que se ha dado la batalla al inicio prácticamente en solitario. Hoy ya muchas voces de diferentes estamentos, medios de comunicación se unen para que reflexionemos, para decir, oiga, algo está pasando a nuestra iglesia, el pueblo cristiano, iglesias cristianas, cristiano-evangélicas, católicas, hombres, mujeres con principios y valores. Tenemos una tarea, pero muy dura, muy fuerte, y es precisamente rescatar esos principios, valores y revisar en nuestras familias
en nuestra familia cercana, en nuestra familia, digamos que no es tan cercana, aquellos tíos, primos, bueno, ¿cómo estamos? Una llamada, un ¿cómo va la vida? Eso es interesante. Algún día le hice esa pregunta a la directora de Indeportes Cundinamarca, ¿cómo va la vida? Y le sorprendió, dijo, qué pregunta tan bonita. Y qué bueno que siempre iniciáramos, ¿cómo va la vida, doctora Olga Lucía? ¿Cómo va la vida? Al oyente, ¿cómo va la vida? Nuestro compañero, ¿cómo va la vida? Para que suelte y diga bien, mal, regular, bueno, como sea. Doctora Olga Lucía, otro tema que hay que revisar y es el Pero tema además, de las... Carlos, Sí, sumado a esa pregunta, nos hemos acostumbrado a preguntar cómo estás, pero no cómo te sientes. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes tranquilo? ¿Te sientes tranquila? ¿Te sientes ansiosa? ¿Estás emocionada? ¿Estás con incertidumbre? ¿Cómo te sientes? Nos hemos acostumbrado a decir, ¿cómo estás? Y de manera automática, bien, bien, bien. Y es todo lo que decimos. Hay que empezar a preguntar cómo nos sentimos. increíble, increíble, de verdad, el tema de salud mental en Colombia. Doctora Olga, también para usted la reflexión sobre todo lo que está viviendo la sociedad y cómo lo ve la representante Olga Lucía Velázquez. Pero las rutas de atención es la queja siempre. Resulta que hablamos de un uniformado que resulta que tenía 2 anotaciones, 2016, 2024, por agresión física, violencia intrafamiliar. Nadie hizo nada. Esta muchacha de 26 años había denunciado, nadie hizo nada. Y así sucesivamente encuentra uno que siempre llegamos al mismo tema. No, yo había denunciado, pero no hubo nada de atención. Hay que revisar ese tema, hay que hacer un llamado fuerte en ese momento. Sí, 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 sí. No solamente a los organismos como la policía, em, la fiscalía, sino también a la alcaldía, a la Secretaría de la Mujer, porque es a quien le corresponde también activar las rutas, sensibilizar a todas las autoridades alrededor de la violencia. Es decir, que aquí no se puede deslegitimar ninguna de las quejas, sino al contrario, lo que necesitamos es que activemos todas las rutas con una señal de alerta inmediata, y que las mujeres y los hombres también, porque esto es un tema también de violencia que se está viendo en las familias, donde actos violentos no los puedo justificar. Es que yo me vestí con una minifalda y le generé esos celos. Es que yo me comporto y justifico el actuar de mi compañero o de mi compañera permanente, y la violencia no tiene justificación, pero ningún tipo de justificación. Pues cuando ya hay actos violentos, yo lo que tengo es que denunciar y hacer conciencia y decir, bueno, aquí ya no hay más. Y por ejemplo, en este caso, eh, Jessica había denunciado, ya se había alejado y ha dicho, no, no quiero vivir más, pero no hubo una medida de protección inmediata que protegiera su vida, ¿no? Así es. Señores, la salud mental de los colombianos es delicada y estamos en esa campaña con la doctora Olga Lucía Velázquez. Agresión, distanciamiento, corrupción, drogadicción, violación de derechos humanos, discriminación, polarización, violencia intrafamiliar, feminicidios, vulneración de la integridad de los niños. ¿Qué está pasando con la salud mental de los colombianos? Una campaña investigativa del CIA. Y sabemos de esa agenda tan grande, amplia de la doctora, de la representante Olga Lucía Velázquez. Ayer se adelantó un foro en el recinto del Congreso de la República, en las instalaciones. Y ese foro titulaba No más elefantes blancos, convocado por la representante Olga Lucía Velázquez. ¿De qué se trató? ¿De qué se está hablando cuando se habla no más elefantes blancos, representante? Carlos y mesa de trabajo y oyentes, estamos cansados y tenemos que hacer algo, y es lo que estamos proponiendo con un proyecto de ley que radicamos de modificar la ley de contratación estatal. Resulta que en el último informe que entregó la Contraloría General de la República
se evidencia que 4.3 billones de pesos se perdieron en el último año por proyectos que no se entregaron o que se entregaron y no funcionan. Analizaron 1.029 proyectos y de esos 472 son elefantes blancos. ¿Qué es un elefante blanco? No solamente obras de infraestructura, que es lo que más conocemos, obras de infraestructura que se contratan. Voy a poner un ejemplo que es muy evidente porque lo vemos permanentemente sobre la carrera 30 con 40A, que es la alcaldía, la sede de la alcaldía local de Teusaquillo, que lleva ya 8 años y no la terminaron. Entonces, hay unos recursos invertidos que una obra, si no se termina después, o hay que volver a tumbar y hacer, o requiere más recursos para terminar. O una obra como el Centro de Memoria Histórica, que es sobre la calle 26, cerca a la Secretaría, a la Secretaría de Hacienda de Bogotá, que cumplió 5 años también en abril, está de cumpleaños esta obra, y tampoco la entregaron. O sea, y se supone que cuando yo hago una obra, cuando yo contrato una obra pública, cuando la contrato para terminarla, para que quede en ejecución, no contrato, a no ser que yo contrate por fases, pero cada fase tiene que quedar funcional. Hay obras que se hacen por fases, un hospital, primera fase, consulta externa, entonces terminan la primera fase y ponen a funcionar la consulta externa y luego hacen la segunda fase de hospitalización, por ejemplo. Pero en estas obras que quedan como elefantes blancos son que inician, ejecutan el contrato y no terminan la obra. Y además, hay obras que las terminan, pero que no funcionan. Hay 472 que entregaron y no funcionan. Y hay 531 que están en ejecución y que no las van a terminar. Están pidiendo adiciones presupuestales, están en situaciones de críticas, las determinó la Contraloría. Y esto no puede seguir pasando porque las obras críticas que están hoy, que pueden llegar a ser elefantes blancos, suman 47 billones de pesos. 47 billones de pesos. Esto es infame en realidad, porque los recursos públicos son de todos. ¿Y de dónde salen esos recursos? Pues de los impuestos. Y hay personas que dicen, bueno, pero yo como no pago renta, pero resulta que es que también está el IVA, y el IVA usted lo paga cuando compra el mercado, cuando compra una ropa, cuando, bueno, muchos bienes, que usted así no tenga ninguna relación con la DIAN, paga, tiene una relación real cuando compra productos. O el impoconsumo, cuando va a un restaurante y le cobran el impoconsumo. Es decir, se pagan impuestos. Y esos impuestos son los que están ahí enterrados, esos recursos, esa plata enterrada. Y es la plata de todos nosotros. Entonces lo que estamos diciendo es, ya radicamos el proyecto de ley, hicimos una primera audiencia pública el día de ayer. Mucha gente nos manifestaba casos de sus regiones y nos decían, ¿cómo es posible que hoy ya no se diferencia cuál es la función del supervisor y la función de un interventor? Pareciera como si fuera lo mismo y resulta que no. Cada uno cumple una tarea, una responsabilidad, pero ahora se volvió como si fuera lo mismo. ¿Cómo es posible que bueno, y entonces ¿cómo es posible que hay contratistas que reciben, que los almacenes de las entidades reciben a satisfacción los insumos, pero cuando se los van a entregar a quienes en el proyecto establecen, no sirven o no eran con las características, no cumplen con las características que se solicitaban? Eso también es un elefante blanco. No solamente la infraestructura, también los servicios sociales, que como insumos, materiales, que me comprometo a entregar el proyecto y no cumple con las características o nunca las entrego, también son elefantes blancos porque estamos robando los recursos públicos. Estamos avanzando y es una mujer muy inquieta en el Congreso de la República frente a estos temas. No más elefantes blancos, lo vivimos. Ese ejemplo que da usted de la calle 26 ahí cerca del Consejo de Bogotá es, digamos, un monumento, un monumento definitivamente a esos elefantes blancos.
Representante Olga Lucía Velázquez, dos temas muy importantes en una mañana informativa y de verdad agradecerle. Y sigamos luchando y cuente con estos informativos. Ya ha llegado don John Didier Rodríguez Marín al Día Noticias, porque estamos bien preocupados por el tema de la salud mental en Colombia. Y usted siempre bienvenida a estos micrófonos, representante. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, John Didier, a todo el equipo de trabajo, a todos los oyentes. Muchísimas gracias y ponernos la mano en el corazón. Es inconcebible que estén pasando cosas tan dramáticas en nuestra sociedad, en nuestro país. Eso hace que hagamos un pare y que también reflexionemos qué estamos aportando nosotros a mejorar esta condición. Cómo nos comportamos nosotros con nosotros mismos, cómo nos comportamos con nuestra familia y cómo nos comportamos con nuestra comunidad. ¿Qué actitudes puedo cambiar hoy en beneficio de los demás y de mi propia vida? ¿De qué puedo hacer consciente hoy para poder concentrarme, ubicarme en mi propio proyecto de vida? ¿Cómo puedo mejorar mi actitud, mi comportamiento para estar más feliz yo, mi familia, pero también la sociedad? Son acciones que necesitamos reflexionar y que si yo tengo una dificultad en resolver las emociones, que algo me genera ira de manera permanente o tristeza, o que no estoy durmiendo bien, no duermo bien, no como bien, no hago ejercicio, mantengo irritado o irritada, pues acudo a un especialista, pido ayuda. Aquí nadie está solo, nadie está sola. Hay que pedir ayuda, hay que activar las rutas de atención y esperamos próximamente que se sancione nuestra ley de salud mental que ya se concilió esta semana para poder exigir esa garantía de acceso a los servicios de salud mental, independiente de si estoy o no afiliada a alguna EPS, sino que pueda recibir de manera segura, oportuna, los servicios de salud mental. Y es necesario que todos hagamos conciencia de ello. Un abrazo fraterno, solidario, y recordemos también, los recursos públicos nos corresponde a todos y a todas cuidarlos. Son nuestros propios recursos porque son los impuestos que todos pagamos en el IVA, en el impoconsumo, en la renta. En cada uno de estos impuestos están nuestros recursos y se están quedando en muchos proyectos. En este momento 47 billones están en el limbo, en incertidumbre, si se van a poder poner en funcionamiento las obras o no. No podemos seguir permitiendo eso. Tenemos que defender lo nuestro y lo nuestro también es lo público. Representante, mil bendiciones. Gracias de verdad por regalarnos estos minutos para la información y las noticias. Y siempre adelante, éxitos en la jornada del día de hoy. Muchísimas gracias. Siempre optimista y llena de fe. Vamos más allá de los titulares noticiosos. Análisis en el sistema informativo Auténtica. CIA, la marca de las noticias.